Somos iglesia. Iglesia es ser uno en Cristo. Es orar los unos por los otros. Es compartir el pan en medio de escasez. Es dar una palabra de aliento en situaciones de adversidad. Es afirmarse en la fe. Ser iglesia es tener poder de Cristo. Es saber que ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra mía. Sí, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. Somos iglesia. Bien, quiero hablarles de este párrafo, el misterio del Redentor. Y dentro de lo que yo he podido ver, hay una especie de clave en la palabra del Señor. Si nosotros miramos cómo fue escrita la palabra del Señor, vamos a encontrar que tenemos una serie de letras, palabras, símbolos, números. Y yo siempre hago recordar que para escribir el hebreo, por ejemplo, antes del hebreo existía otra manera de escribir, de escritura. Y se hacía, algunos de ellos, ¿verdad?, de manera cuneiforme, es decir, que eran como unas cuñitas, ¿verdad?, eran como unas marcas. Luego, lo que se conoce como el paleohebreo, ¿verdad?, que son tiempos en los cuales se hacían como figuras, y en esas figuras, ¿verdad?, se identificaban, por ejemplo, la Aleph, que nosotros conocemos la letra Aleph, que es la primera letra del alefato hebreo, se hacía y era como la cabeza de un buey, o era la cabeza de un buey. Y eso significaba, ¿verdad?, primero, uno, significaba, ¿verdad?, autoridad, es decir, todo, cada letra. Y así, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, y cada una de ellas, a lo largo de la Aleph a la Tau, todas ellas tienen una significancia. Ahora, yo quiero mostrarte un poquitito un secreto o un misterio que hay en la palabra del Señor. Y quiero llevarte a Job capítulo 19, verso 25. Este párrafo dice, es uno de los párrafos quizás más célebres y que nosotros recordamos, y sobre todo en este día que es Santa Cena, y dice, yo sé que mi Redentor vive. Y al final se levantará sobre el polvo. Fíjate que yo llevé este párrafo en la escritura en hebreo y lo llevé a un traductor. Aunque tenemos traducciones muy buenas, pero lo llevé a un traductor. Y me encontré que la más parecida a lo que dice en el hebreo es esta traducción de la Torre Samá. Dice, porque yo sé que vive mi Redentor y que yo he de resucitar del polvo de la tierra en el último día. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Porque aquí dice, yo sé que mi Redentor, o que vive mi Redentor. Yo sé, ¿verdad?, que mi Redentor vive, o que vive mi Redentor. Yo lo sé. Pero fíjese que el libro de Job es el primer libro conocido, incluso antes de que se escribiera Génesis. Antes de que se escribiera Génesis, por la mano de Moisés, ya se conocía, ¿verdad?, el libro de Job. De manera que es algo muy interesante que Job haya dicho, yo sé que mi Redentor vive. Cuando aún, ¿verdad?, aún no se escribía ni siquiera el libro de Génesis, o la Torá, por así decir. Entonces, cuando encontramos esto y encontramos que antes de que el Génesis existiera, ¿verdad?, antes de que Moisés lo escribiera, hubo un hombre, Job, ¿verdad?, que escribe estas palabras y dice, yo sé que mi Redentor vive. Él está diciendo,
aunque todavía no se predica, aunque todavía no está el Evangelio, aunque todavía no tenemos la palabra de lo que sería, ¿verdad?, la simiente, yo sé que mi Redentor vive. Y para decir, hermano, Redentor, escuche esto, quiero que lea la siguiente, esta es la forma, es la palabra Gimel, ¿verdad? Gimel, que está, ¿verdad? La letra, recuerde que siempre es de derecha a izquierda, ¿ok? No es como nosotros de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Entonces, esta que pareciera que como un señor caminando, ¿verdad?, que está a su derecha, es la letra Gimel. Pero así se escribe Gimel. Está la Gimel, la Mem y la Mej. Estas tres letras tienen, ¿verdad?, es el como se escribe, por así decir, como se escribe, por ejemplo, para el número 3, esto representa, ¿verdad?, el pie. Antiguamente, para escribir la letra Gimel o el número 3, era un pie, era como un hombre caminando, levantando el pie. Por eso que, ¿verdad?, representa el pie. Significa levantar, ojo con eso. Levantar. Significa recompensa, producir. También camello. Mire qué interesante. Es rico, significa reunir. Y por último, redención. Son estas, ¿verdad?, las características de esta letra, la letra Gimel. Y ella es muy importante porque vamos a hallar en esta letra, hermano, encriptada una verdad de Dios. Aquí está Dios. 3, el número 3, usted sabrá que representa a Dios, representa la triunidad de Dios. En el número 3 encontramos, ¿verdad?, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad de Dios. En el número 3 encontramos, ¿verdad?, que nosotros somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para el Señor. En el número 3 tenemos atrio, lugar santo, lugar santísimo. Es decir, el número 3 nos identifica con Dios. 3 es número de complemento. 3 es el número, hermano amado, de la divinidad. Ahora, en Números capítulo 17, verso 8 dice: y sucedió que al día siguiente Moisés entró en el tabernáculo de reunión y vio que la vara de Aarón de la casa de Leví había brotado, echado brotes, dando flores. Y mire lo que dice aquí: y producido. Esta palabra producido se escribe de la misma manera. Se habla quizá un poquito diferente, pero es gamal. Gamal también tiene, ¿verdad?, la Gimel, la Mem y la Mej, tiene las mismas 3 palabras, pero tiene que ver con producir. ¿Por qué? Porque Cristo es quien nos ha hecho fructificar. Cuando hablamos entonces de esta letra, cuando hablamos de esta palabra, estamos hablando de aquel que vino a provocar en nosotros fructificación. Lo que Dios está diciendo, ¿verdad? Yo le pongo entre paréntesis ahí la palabra y le pongo de color la palabra. Es la palabra gamal. Y dice almendras maduras. Ahora, el almendro, si usted se recuerda, el almendro es de los primeros árboles en florecer. Es de los primeros árboles de dar, ¿verdad?, su fruto. Y ese almendro es figura de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, seremos, hermanos, los primeros en florecer, seremos los primeros en ser llevados. Hermanos amados, la palabra del Señor nos enseña que hoy nosotros tenemos que estar atentos, porque nuestra redención se acerca. En esta letra, en esta palabra, nosotros vamos a encontrar una serie de secretos. Y una de las cosas que provoca, ¿verdad?, la redención, hermano, es que va a provocar productividad. ¿Qué me quiere decir, pastor? Te quiero decir que la iglesia que se va es una iglesia productiva. La iglesia que se va es una iglesia que debe echar brotes. La iglesia que florece primero es una iglesia que está adornada, es una iglesia que tiene, hermanos amados, presencia de Dios.
Necesitamos presencia de Dios, necesitamos movernos bajo la mano poderosa de Cristo Jesús. Necesitamos que Él provoque, hermano amado, la vara que reverdeció, la vara que fue puesta en el arca, que fue llevada en el arca, hermano, que fue transportada. Era una vara que producía almendras maduras. Una señal, la señal gamal, la señal de productividad necesitamos. El Señor dice y nos cuenta, ¿verdad?, en dos parábolas, la parábola de las minas y la parábola de los talentos. En ambas el Señor se va y al regresar este Señor pide cuenta de lo que le entregó. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que el Señor va a pedir cuenta de nosotros, que seremos como gavillas, hermano, y estas gavillas tienen que tener fruto. Usted no puede, porque de otra manera solo va a parecer cizaña. Hermano, necesitamos tener el fruto necesario que el Señor va a venir a buscar. Otra palabra, la misma palabra, en Salmo 116, verso 7, dice: vuelve, oh alma mía, ¿a qué? A tu reposo. Mire, esto es interesante, porque hoy tenemos muchos hermanos que están, que de alguna manera han tenido esta doctrina, esta enseñanza, y que quieren volver a practicar el día de reposo. Y quieren volver a guardar el sábado o el Shabbat. Sin embargo, aquí, hermano, nosotros entendemos, de verdad, que dice: vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Pero yo no puedo volver, dice: sí, voy a esperar el sábado, porque ahí mi alma va a reposar. Dice: porque el Señor te ha hecho gamal, el Señor te ha hecho bien. Entonces esta palabra, este secreto del Redentor, porque esto es lo que significa, ¿verdad? Es lo que te quiero decir, el misterio del Redentor. El Redentor, ¿qué es lo que viene a hacer? Trae reposo y nos hace bien. Aquellos que han sido redimidos por el Señor, aquellos que han alcanzado la redención del Señor, el Señor le dice: entra en tu reposo. Y nosotros, nuestra alma debe entrar en el reposo que es el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho bien, Él nos ha hecho gamal. Él, mi hermano, ha traído bendición a nuestra vida. Cuando usted come el pan, cuando bebe la copa, usted está entrando en su reposo, usted está entrando en su gamal. ¿Por qué? Porque Dios, mediante su sacrificio, nos ha hecho bien. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso, hermanos amados, que yo no puedo celebrar un día de reposo. El lunes es reposo para mí, el martes es reposo para mí, el miércoles. Sí, pastor, pero en la Biblia dice: guardarás el día de reposo. Sí, pero cuando Cristo vino para nosotros, Él se hizo el día de reposo. Él es, de modo que ya no estoy esperando un día. Yo todos los días son reposo para mí. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías 18, verso 5. La Biblia del oso. La Biblia del oso es una Biblia muy linda porque tiene se llama así porque en la tapa tiene un oso alzando sus manos a un panal de miel. Por eso que se llama la Biblia del oso. Dice: porque antes de la siega, atento, antes de la cosecha, cuando el fruto fuere perfecto y pasada la flor, los frutos fuesen maduros, palabra gamal, entonces podará con podadera las ramitas y cortará y quitará la rama. Antes de la siega, antes de la cosecha, cuando el fruto fuere perfecto, pasada la flor, los frutos fueren maduros, gamal, entonces podará con podaderas. Hermanos amados, estamos en ese tiempo, antes de la siega. Estamos así, hermano, a las puertas. Y el fruto debe estar gamal, el fruto debe estar maduro, el fruto debe estar perfecto. Necesitamos buscar el rostro del Señor, necesitamos madurar. Madurar significa, hermano, crecer en Cristo, crecer en la palabra, crecer en la bendición de Dios. Porque antes de la siega, hermano, te van a probar. Dice:
podará con podadera las ramitas y cortará y quitará la rama. ¿Qué significa eso? Dios va a hacer limpieza. Ayúdanos, Señor. Pero Dios va a hacer limpieza. ¿Quiénes no van a ser tocados? Los gamal, los maduros. Yo tengo aquí en mi casa unos arbolitos. Y este año, bendito sea el Señor, dieron mucho. Pero yo cometí un error. Porque hay algo que se llama raleo. Y el raleo es darle espacio al fruto para que crezca más. Entonces me crecieron uno arriba de otro, así apiñado. Y eso que hizo que no pudieran crecer. Fue un error mío. Pero hermano, cuando el fruto ya está maduro, uno sabe lo que hace, mueve la rama, pum, pum, y caen los frutos. El Señor dice, yo podaré con podadera las ramitas y cortará y quitará las ramas. ¿Cuál es rama? La que estorba. Nosotros tenemos que ser de aquellos, hermanos, frutos perfectos, hermanos, con frutos maduros. Pastor, ¿cómo alcanzo a ser la madurez? La palabra del Señor. La palabra del Señor es la que te va a dar madurez. La palabra del Señor es la que te va a dar, hermano, crecimiento. Es el Espíritu Santo. Los ministros somos los que vamos a tener que hacer el raleo, hermano, y decir, necesita espacio. Bueno, hay que hacer más espacio. Necesita, ¿verdad? Cancha, diría por ahí, ¿verdad? Para salir adelante. Bueno, entrémosle, hermano, pero necesitamos ser maduros. Necesitamos cristianos maduros. La palabra del Señor dice en el Cantar de los Cantares, tenemos una hermana pequeña que no tiene pechos, es decir, no ha madurado. ¿Qué haremos cuando sea pedida en matrimonio? Está diciendo, tenemos que ocuparnos porque hay algo que esta novia, esta iglesia niña, tiene que transformarse en una iglesia madura. En una iglesia que sea capaz, ¿verdad?, de tener la madurez necesaria, la madurez gamal. ¿A quién viene el Señor? Viene a los maduros, viene para buscar a los maduros, viene a buscar a aquellos que el fruto fuere perfecto. Bendito sea el Señor, antes de la siega. Salmo 103, verso 10 dice, no nos ha tratado, Dios no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado. Palabra gamal. Pagado conforme a nuestras iniquidades. Wow. A mí me gusta mucho el Salmo 103 porque dice, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y Él no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha gamal el pago conforme a nuestras iniquidades. Entonces tenemos, hermano, que encriptado en esta palabra, en la palabra Gimel, que se lee, ¿verdad? Tenemos todas las raíces, que es la Gimel, la Mem y Lamech, en estas tres palabras, hermanos, en estas tres vocales, en estas tres letras, vocales no, porque el hebreo no tiene vocales, pero en estas tres letras encontramos el misterio del Redentor. Él, hermanos amados, viene para provocar. Él produce frutos. Él nos hace bien. Él espera que seamos maduros. Y hermanos amados, Él no nos paga. Él no nos paga conforme a nuestras iniquidades. Otras raíces de palabras, Isaías 35, verso 4. Decid a los de corazón tímido. Otra versión dice los de corazón apocado. Esforzaos, no temáis. He aquí, vuestro Dios viene con venganza. La retribución. Aquí se agrega una palabrita más, pero mire, no le puedo explicar ahora, pero lo que se hace aquí es que se pone una U. La U es esta que, bueno, se escribe ahí con un palito y un puntito, ¿verdad? El palito y el puntito que aparece ahí, eso es una U. Entonces,
ahí se dice gemul. Ocupa las mismas 3 palabras, pero agrega esta letra, ¿verdad? Dice que significa retribución. Dice, vendrá con venganza. La retribución, lo que está diciendo, ¿verdad? El poder, ¿verdad? Redimirnos vendrá del Dios mismo, mas Él os salvará. Aquí está hablando de todas estas palabras: retribución, el bien, productividad. Hermano, todas estas palabras que vienen de esta palabra. ¿De cuál? De esta. Y esta palabra Gaal se compone de 3. Y Gaal, la Aleph y Lamech, significa Dios. Él. Lo que se escribe y es Él. Y cuando le suma usted le suma esta otra letra, la Gimel, significa levantar. Gimel, dentro de sus palabras, es levantar. Entonces, cuando sumamos estas 3 palabras, Dios más levantar, lo que significa es redentor. ¿Por qué esta palabra es tan importante? Porque cuando usted y yo entendemos que nuestro Redentor fue levantado, que Dios, que es Jesús, Cristo, fue levantado, entonces entendemos que la redención viene cuando Cristo es levantado. La redención del hombre vino cuando Cristo fue levantado en esa cruz. La palabra del Señor dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario, hermano amado. ¿Y dónde estaba encriptado? En esta palabrita, Gaal. Ahí estaba Dios, que significa, ¿verdad? Estas 2 palabras siempre cuando, por ejemplo, Miguel, la terminación él, son estas 2 palabritas. Ezequiel, estas 2 palabritas. Elías va adelante, a veces va adelante, a veces va atrás, ¿verdad? Joel, Samuel, todas esas palabras tienen el nombre de Dios encriptado. Más esta letra significa redentor. Pero estar siendo claro, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Sí? Ok. Lucas capítulo 1. Verso 68. Nos dice así la palabra del Señor. Ahora que hemos entendido, todo eso era previo para hacer notar lo que significaba esta palabra y de dónde venía esta palabra redención o redentor, más que redención, redentor, ¿verdad? Y viene de esta suma de letras. Al sumar estas letras, hermanos, encontramos encriptada la palabra del Señor en esta letra. Ahora, si el Señor, ¿verdad? Si esta palabra Gaal significa levantar, redención, que Dios, ¿verdad?, se haya levantado para nosotros, entonces Lucas 1:68 dice, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. ¿Cómo? Escuche esto. Y nos ha levantado un cuerno de salvación. ¿Dónde? En la casa de David, su siervo. Aquí Lucas está hablando de, ¿verdad?, de la historia o de la genealogía y del nacimiento de Jesús. Pero lo que está diciendo, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado. ¿Y qué es lo que ha efectuado? Redención para su pueblo. ¿Qué es lo que es redención? Gaal. ¿Y qué es lo que es Gaal? Hermano amado, no es otra cosa que Dios manifestándose a favor de nosotros. ¿De qué manera? Siendo levantado. Y dice, y nos ha levantado un cuerno de salvación. El cuerno en la Biblia, dice ahí en el libro de Samuel, 1 Samuel, cuando habla habla el cántico de Ana. Ana dice, Él es el cuerno de mi salvación. La palabra cuerno de salvación es la fuerza. Eso es lo que significa, la fuerza
Ahora, cuando vemos esto, dice, nos ha levantado una fuerza, un vigor, un sonido de salvación. Otra de las formas que se encuentra el Señor Jesús en la palabra es que Él es nuestro shofar, Él es nuestro cuerno de salvación, y que fue sonado. ¿Dónde fue sonado ese cuerno? ¿A dónde sonó ese cuerno? Ese cuerno sonó esa tarde, ¿verdad? Ese día, ahí en el monte Gólgota, en ese monte de la calavera, el Padre sonó el shofar para que todos aquellos que lo pudieran escuchar recibieran la redención de Dios en sus vidas, pudiesen recibir la salvación, pudiesen decir, oh, todo el que oye esa voz, hermano. ¿Por qué? Perdone que me emocione, pero cada 50 años, en el año 49, venía algo que se llamaba el jubileo. Y en el jubileo se recuperaban todas las cosas. Era una redención, todos podían recuperar lo que habían perdido. Y el hombre en ese monte de la calavera, en ese monte donde el Señor fue levantado, en ese monte donde Él fue Gaal, fue puesto en alto, hermano, en ese lugar el Padre sonó el shofar, y hasta el día de hoy, bendito sea su nombre, sigue oyéndose ese cuerno de salvación que nos trae la salvación, que nos trae la redención, que nos trae fructificación, que nos trae paz, que nos trae bien, que nos trae madurez. Todas esas bendiciones nos han alcanzado a nosotros. Bendito sea el Señor. Mire, cuando yo estudiaba esto, decía, Señor, qué hermoso encontrar. Yo me emociona ver, ¿verdad? Me entusiasma y me quedo estudiando hasta tarde diciendo, Señor, qué maravilloso es saber que tú tenías un plan desde el principio, que aún en el idioma que tú llamaste a Israel, tú le pusiste un plan de redención, y que nosotros podríamos injertarnos en ese pueblo, y que nosotros podíamos recibir bendición de ellos. Y aunque ellos no leyeron correctamente, aunque ellos no te atendieron, y como dice el libro de Juan, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Aquellos que eran hijos lo rechazaron, pero nosotros que no éramos pueblo, hoy somos pueblo. Por eso que cuando venimos a su mesa, yo me uno a Cristo, yo me uno al Señor, yo me uno a su palabra, yo me uno a su venida, yo me uno a su redención. Bendito sea el nombre del Señor. Para eso nos llamó el Señor. Para eso te llamó a ti. Para eso nosotros estamos esta tarde ya, ¿verdad? Estamos diciéndole, Señor, te necesitamos. Señor, necesitamos que la redención venga a mi casa. Necesito que venga a mis hijos. Necesito que venga a mi familia. Necesito que venga a mis padres. Necesito esa bendición. Yo necesito oír ese shofar. Necesito oír esa bendición sobre mi casa. Hoy en la mañana me despertaba muy temprano y decía, Señor, sobre mis hijos, sobre mis nietos, Señor, sobre la familia, Señor, sobre la iglesia, Señor, no permita. Y decía, Señor, no quiero, Señor, que ninguno se pierda. Qué terrible será cuando el Señor venga y haga y levante la cosecha. Y aquellos que habiendo creído alguna vez se apartaron. Qué terrible será. Este es día de bendición. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Nos ha levantado un cuerno de salvación que hasta el día de hoy se sigue oyendo. Hasta el día de hoy se sigue escuchando. Hasta el día de hoy seguimos recibiendo esta palabra. Y hoy tú estás escuchando esta palabra. Hoy tú estás escuchando este sonido. Y el sonido de Dios, el sonido de la redención todavía sigue vigente para cada uno de nosotros. Dice el libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 2, verso 19. Jesús respondió y les dijo,
destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Destruyan este templo y en 3 días yo, Gaal. Porque yo soy, lo que estaba diciendo el Señor, yo soy la esencia de esta palabra. Yo soy la esencia. En la Biblia dice, Él es el Aleph y Él es la Tau. ¿Qué significa eso? Que desde la Aleph hasta la Tau, desde el Alfa hasta la Omega, desde la A hasta la Z, Cristo es Señor de todo. Él está en toda la creación. En la Aleph está, en la Bet está, en la Gimel está, en la letra, ¿verdad? El Dalet está, en la Hei está, en la Bab está, en la Het está, en la Kof, mire, hasta la Tau, Él está. Y en cada una de ellas está Cristo. En cada una de ellas Cristo es el Señor. Jesús le respondió: ustedes se maravillan de este templo. Está bonito. Pero les digo una cosa. Destruid este templo y en 3 días lo levanto. ¿Qué está diciendo? Estaba hablando de su muerte. Ellos pensaban que hablaba del templo. Él estaba hablando de ese templo, de Él como templo. En 3 días lo levanto. ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir lo que el Señor había dicho desde el principio. Lo que Dios había dicho desde el principio se tenía que cumplir y tenía que ser levantado. ¿Para qué? Para recibir redención. Yo siempre digo que si Satanás hubiese sido más vivo, no permite que maten a Cristo. Porque su muerte fue su muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Sorbida es la muerte en la victoria de Cristo Jesús. Amados hermanos, hoy estamos viviendo los últimos días. No he visto tanto pecado en el mundo. Pronto voy a cumplir años. No, 55 años. Y en mi vida había visto tanto pecado, hermano. Tanto pecado. Es necesario. La siega, la cosecha está pronta. Y usted y yo seremos levantados. Juan 3:14, esto lo leí así, lo dije, no lo leí, pero lo dije. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Lo dijo Moisés, lo dice Juan, y se cumple. Porque por boca de los profetas, de los siervos de Dios, por boca, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, para que sea doctrina, dice que tiene que estar, ¿verdad?, en la ley, en los profetas, en los salmos. Y en todos ellos estaba la palabra. En todos ellos, en la Tanaj es la suma, ¿verdad?, de lo que es la Torá, los Nebihim, que son los proféticos, y los libros, ¿verdad?, históricos. Esos 3 son la Tanaj. Y cuando yo lo veo en todos los libros, está Cristo. La palabra es el cumplimiento de las verdades de Dios. La palabra es el cumplimiento de lo que Dios habría de hacer. Y si la serpiente fue levantada y todo aquel que mirara a la serpiente recibía sanidad, era el antídoto. El antídoto que el Señor les dio era: miren a la serpiente, miren, ¿verdad?, el asta con la serpiente ahí crucificada. ¿Por qué? Porque la muerte, hermano amado, dice la Biblia en el libro de Génesis 3:15, que Él pondría enemistad. Habría enemistad entre 2 simientes, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Habría enemistad, siempre ha habido enemistad
enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Hasta nuestros días hay enemistad, y dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis que habrá enemistad, porque dice que la mujer que está embarazada, que está con dolores de parto, se va a ir al desierto y el dragón la va a perseguir, hermano, y en el aire va a dar a luz. Esa es la iglesia, la simiente de la mujer. Iglesia, una serpiente que se transforma en dragón. Siempre habrá enemistad. En la cruz estaba, hermano, la simiente del Señor y la simiente de la serpiente. Y la serpiente pensaba que estaba mordiéndole, hermano, y que estaba provocando daño, pero solo estaba mordiendo el calcañar. Pero él en la cruz del Calvario, él le da un golpe de muerte y dice, él te herirá en la cabeza. Por eso que Satanás tiene una herida de muerte. Y nosotros le recordamos su herida. Bendito sea el Señor. Por eso que te odia. Por eso que me odia. Porque le recordamos su derrota. Al ver a un cristiano, ¿por qué te ataca? ¿Por qué nos ataca? ¿Por qué se levanta, se ensaña? Porque le recordamos su herida. Le recordamos su derrota. Le recordamos que fue exhibido en un desfile triunfal, atado, desarmado, junto a todas sus huestes. Y eso lo hizo mi y tu Redentor. Bendito sea el Señor. Juan capítulo 12, verso 32, voy terminando. Y dice, y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Hermano, yo encontré, este verso es maravilloso. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Aquel día, cuando el Señor fue levantado en esa cruz, muchos, pero muchos, le abandonaron. Pero como decía mi esposa hoy en la oración, pero por ese levantar, millones le han dicho, sí, Señor, yo te sigo. Ese día, en esa cruz del Calvario, no estaban sus discípulos, no estaban sus amigos, había un par de mujeres y Juan. Los que habían recibido milagros no estaban. Los que habían recibido bendición no estaban. Los que habían comido del pan y de la multiplicación del pan no estaban, ni levantaron su voz. Solo se oyeron aquellos que fueron pagados para levantar su voz y decir, crucifícala, crucifícale, crucifícale. Por alguna razón, él prefirió estar solo. Pero ese día, cuando él fue levantado de la tierra y los demonios hacían fiesta y ellos pensaban que estaban teniendo una tremenda victoria, no sabían que el Señor estaba levantando y atrayendo a millones a sí mismo. Hoy es un extraordinario día para recibir la bendición del Gaal, la redención, aquel precio pagado para que usted y yo pudiésemos participar de pan y de vino. Aquel precio pagado para que usted y yo podamos ser usados para que otros conozcan de la verdad del Evangelio. Primera de Tesalonicenses 4:16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo, los muertos en Cristo se levantarán primero.
Cristo se levanta. Cristo se levanta sobre la tempestad. Él se levanta sobre la muerte. Él se levanta sobre el dolor. Se levanta sobre la amargura. Se levanta sobre la tristeza. Se levanta sobre los momentos difíciles que tuvo que pasar. Se levanta sobre la agonía de estar en el huerto de ahí en Getsemaní derramando grandes gotas de sangre. Se levanta sobre los azotes. Se levanta sobre los clavos. Se levanta sobre la corona de espinas. Se levanta sobre la lanza. Se levanta sobre la burla del que está a su lado. Se levanta sobre las mentiras de los fariseos. Se levanta por encima de las palabras de Pilato. Se levanta sobre el odio de Herodes. Se levanta sobre la burla del pueblo. Se levanta sobre la vergüenza, sobre el temor de sus propios discípulos. Y vence. Y triunfa. Y ahora nos dice a nosotros, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Si yo triunfé, ustedes van a triunfar. Solos no podían triunfar. Por eso que los muertos deben estar en Cristo. Porque los muertos en Cristo se levantan primero. Aquellos que mueren y se sumergen en Cristo. La semana pasada tuvimos bautismo. Gente que se sumergió y se levantó y dice, ahora Señor, yo en Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Si Cristo se levantó, su promesa es que también seremos levantados con Él. Si Cristo se ha levantado, la promesa que Él nos dejó es que nosotros seremos levantados con Él. Que nosotros, hermanos, nos levantaremos. Y que otros también nos van a ver. Y que otros también se van a sumar con nosotros. Y vendrán del norte, del sur, del este, del oeste. Vendrán de China, vendrán de Rusia, vendrán de Japón. Vendrán de América, de Norteamérica, de Centroamérica, de Sudamérica. Vendrán de Asia. Y todos nos vamos a congregar. Y seremos levantados. Pero nadie puede ser levantado si no muere primero. Y yo quiero decirte que hoy la Santa Cena es muerte. Y debemos de morir para poder ser levantados. Si no morimos, no somos levantados. No podemos recibir esa bendición. Necesitamos decirle al Señor, Señor, hoy yo muero. Porque sé que la única forma de ser levantado de esta tierra, recibir redención, recibir el Gaal, recibir la promesa, es muriendo aquí. El que no quiera morir aquí, el que no quiera morir al pecado, va a levantarse en la tierra, pero no será levantado de sobre la tierra. Pero el que quiera morir al pecado aquí, el Señor lo levantará. Yo quiero orar por ti. Y si tú necesitas a Jesús, si tú necesitas reconciliarte con el Señor, que quizás tu vida ha estado un poquito apagada, o quizás definitivamente fría, o quizás estás tibio, el Señor te está invitando para que vengas a Él. El Señor te está invitando y te está diciendo, yo quiero empezar a tener una relación contigo diferente. Quiero que empieces a madurar. Quiero darte la maduración necesaria. Quiero decirte que yo quiero recompensarte, quiero producir, quiero reunirte conmigo, quiero traerte redención, quiero levantarte. Todas las palabras que significan esta palabra, Gimel. Dios te dará la productividad, te hará fructífero, te hará bien, traerá madurez, pagará el precio de tu pecado, que ya lo pagó,
y te dará retribución. Yo no predico un evangelio de ofertas, por si acaso. Yo predico un evangelio de vida. Un evangelio que me permite poder alcanzar a muchas personas. Y el Señor me ha dado la tremenda bendición de poder optar a medios de comunicación y poder llegar donde tú estás, para que Cristo sea formado en tu corazón. Si necesitas a Jesús, si quieres ser de aquellos que serán levantados, entonces haz esta oración conmigo. Pídele perdón. Repite conmigo esta oración. Dile: Señor, yo te necesito. Ven a mi corazón. Perdona mis pecados. Límpiame de toda maldad. Necesito de ti. Necesito de tu misericordia. Necesito de tu fidelidad. Enséñame, Señor, a guardar tu palabra. Quiero vivir para ti. Quiero decir sí a Cristo Jesús y decir no al pecado que tan fácilmente se nos pega. Espíritu Santo, ven sobre mi vida. Ayúdame, Señor. Hoy me rindo a ti. Te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido perdón y acepto tu redención sobre mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Somos iglesia. Iglesia es ser uno en Cristo. Es orar los unos por los otros. Es compartir el pan en medio de escasez. Es dar una palabra de aliento en situaciones de adversidad. Es afirmarse en la fe. Ser iglesia es tener poder de Cristo. Es saber que ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra mía. Sí, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. Somos iglesia.